Boa tarde a todos e a todas. En primeiro lugar, damos as gracias pola vosa presencia neste acto do Foro Social da Mariña, que está facendo a súa presentación en Viveiro. O Foro Social da Mariña, constituído hai uns meses, en novembro de 2022, ten como objetivo principal ser un lugar de encontro, de intercambio de experiencias e de debate sobre as necesidades e dereitos sociais que hoxe están tan ameazados. Achégome. Que este micro é moi engañoso. Na actualidade, o foro está integrado por uns 50 componentes, mulleres e homes, e o noso objetivo principal é que vos acheguedes moitos máis, evidentemente. Está composto por homes e mulleres da Mariña, das distintas localidades de toda o que é Bisbarra, e o objetivo é que vayamos moito máis, que haxa unha integración canto antes, sobre todo para buscar as complicidades e a riqueza da multidisciplinaridade, das ideas, para que fluyan a través do foro e, sobre todo, tratar nestes momentos de certa zozobra debido ao ascenso e auxe diario da ultradereita, pois tratar de aportar o que é a experiencia de moitos homes e mulleres e homes, que en moitos casos tamén militaron en política hai anos, en outros casos non, evidentemente, pero que consideramos que debemos estar aí, nun momento, xa digo, moi peligroso socialmente, non solamente a nivel do Estado español, sino a nivel de toda Europa, vendo como o fascismo xa non está emerxendo, sino que ten unha presencia continuada que supón un peligro grandísimo para as conquistas sociais, para os dereitos adquiridos que tanto costaron ao longo da historia e que os estamos perdendo día a día. Ao mesmo tempo, o sistema democrático estamos vendo que está sendo atacado día a día e que cada vez vamos cara a unha deriva realmente peligrosa. Por todo eso, o Foro Social da Mariña ten, entre outros fins, organizar charlas, conferencias, xornadas, seminarios, simposios, obradoiros e homenaxes tanto a persoas como a entidades. A persoas que signifiquen, sobre todo, referentes culturais ou referentes éticos. Estamos moi necesitados de referentes éticos nun momento no que a extrema dereita, estamos vendo diariamente, incluso hoxe, no Memorial de Madrid, como acaban de sacar a última frase de Miguel Hernández. Un poeta como Miguel Hernández ou como García Lorca, pois hasta lles molesta. Non chegou con eliminados físicamente, sino que incluso queren borrar totalmente a memoria colectiva do que son as forzas progresistas e de esquerdas. Ao mesmo tempo, o Foro Social da Mariña tamén ten como objetivo tratar de elaborar e de publicar todo tipo de materiais e publicacións para facelos chegar aos colexios e centros de ensino, así como a ciudadanía en xeral. Igualmente, o foro está pola creación, xa o fixo na actualidade, dunha página web e de espacios de convivencia para chegar de acercarnos ao que é todo o tecido sociocultural da Mariña e de Galicia. Hai que dicir tamén que a problemática na que nos enfrentamos na actualidade é realmente difícil, porque estamos un pouco minusvalorados en canto aos más media, que realmente están facendo unha función publicitaria diaria a través da dereita que é realmente peligrosa. Xa sin máis, por non alargar o acto, que quen son os protagonistas son os componentes da mesa, vamos a dar a palabra á coordinadora, neste caso a Lucía Oca González. Lucía Oca González é unha rapaza sobradamente coñecida na Mariña, con raíces en Xove, en Celeiro, por parte de nai, con as fábricas de Celeiro, e súa avó, e tamén en Viveiro, en a viveiresa de sempre. Lucía Oca leva traballando arreo como docente e investigadora na Universidade de Santiago de Compostela e ao mesmo tempo ten realizado longos traballos na Universidade de Portugal. Na actualidade está outra vez en Galicia e traballa sempre no eido social, especialmente ca comunidade caboverdiana de Burela, que é unha persona, unha xente social importante que tamén deixou ou deixa a súa pegada diaria tamén en Camariñas, sobre todo no ámbito da cooperación internacional en Cabo Verde,
é unha rapaza feminista e antirracista, o cal creemos que é unha boa definición dela, sobre todo nestes momentos que parece que temos medo a manifestarnos e a decir o que pensamos realmente e que temos que estar orgullosos de defender as nosas ideoloxías, os nosos xeitos de pensamento, nun momento no que a dereita cabalar non ten o máis mínimo trauma en avasallar, en rematar con todas as libertades e dereitos conseguidos ao longo do tempo. Sin máis, Lucía, tes a voz e a palabra. Moitas gracias. Gracias. Moitas grazas. Boa tarde a toda a xente que está por aquí. Parece que esta é unha actividade que desperta interés e penso que isto é bo. Antes de nada, quería moi brevemente parabenizar e agradecer ás persoas que tiveron a idea de crear este foro, porque parece que é algo necesario, estamos vendo só pola resposta hoxe, non? Algo necesario e algo que bueno, pode axudar a entender mellor o que está pasando na sociedade e a buscar solucións ou buscar estrategias, non, de cambio. Só decir moi brevemente que o propósito deste acto é falar ou, si, de desmontar bulos. Os bulos son mentiras interesadas e ademais son un tipo de mentiras que teñen unha instrumentalización ou unha utilización contra determinados colectivos, un deles as mulleres, outro pode ser as persoas migrantes, as persoas racializadas, as persoas vulnerables, pobres, excluídas, etc. Este desmonte de bulos é algo moi importante porque, como estamos vendo na campaña que hai agora mesmo, hai unha serie de mensaxes que son fraudulentos, mentirosos, e moitas veces nos costa moito darlles a volta, poder comunicar que isto é mentira, que realmente non é así, sino prácticamente moitas veces é o contrario ou algo semellante ao contrario. Por tanto, aprender a desmontar bulos eu considero que é unha ferramenta esencial para calquera persoa que quera defender os dereitos dos grupos, sexamos as mulleres, as persoas racializadas, vulnerables, ciganas, non sei, calquera persoa que poda ser atacada por un tipo de categorización na que quede fora. Sin máis, vou pasar a presentar as compañeiras que me acompañan na mesa, que son as que realmente van a falar. Eu teño aquí que mirarlles do tempo e estas cousas. E a primeira compañeira é Uxía Treitas, que é presidenta do Observatorio da Mariña pola Igualdade, unha organización feminista creada aquí na Mariña e tamén con vocación comarcal, que penso que é algo moi importante. É presidenta moi recente, non sei se esta é a túa estrea como tal, non? Si, é a miña estrea. Pois, mira, só decir que ela é graduada en Belas Artes e futura profesora e que tenta ser artista cando ten tempo. Para ela o feminismo é un dos piares importantes na súa vida. Tes a palabra, Uxi. Gracias. Bueno, en primeiro lugar, queríamos agradecer ao Foro Social da Mariña por contar con nós e darnos un espazo como este para falar de feminismo. E ben, pois veño en representación do Observatorio da Mariña pola Igualdade, que somos unha asociación feminista con 15 anos de trayectoria, integrada por mulleres da Mariña. A través de xuntanzas e asambleas, pois poñemos en común análises e deseñamos estrategias e actividades para desenvolver aquí na comarca, alrededor do feminismo. Entón, pois que é o feminismo? Pois fácil. O feminismo é un movemento social e político que busca a igualdade de xénero e os dereitos das mulleres. A súa evolución histórica pode ser dividida en tres ondas principais nas que se englobarán diversas temáticas que abordaremos agora nun momento. Antes, cabe mencionar que estas ondas do feminismo son unha simplificación dun movemento complexo e en constante evolución. Ao longo da historia, o feminismo adoptou múltiples enfoques e xerou submovementos e correntes de pensamento que enriqueceron a loita pola igualdade de xénero. Algúns exemplos son estes que vedes aquí: feminismo radical, feminismo interseccional, o marxista, ecofeminismo, feminismo postcolonial ou feminismo queer. Volvendo ás ondas, vedes aquí unha cronoloxía delas.
A primeira onda do feminismo desenvolveuse a finais do século XIX e principios do XX e centrouse principalmente na loita polos dereitos legais e políticos das mulleres. Durante esta etapa, as feministas loitaron polo sufraxio femenino, o dereito ao voto e a igualdade ante a lei. Tamén se abordaron temas como a propiedade e os dereitos de custodia dos fillos. Pasamos á segunda onda, que xorde nas décadas dos 60-70, e enfócase xa nunha amplia gama de temas, incluindo a igualdade no ámbito laboral, a sexualidade e a liberdade sexual, ou o acceso á educación e á saúde reproductiva. Durante esta onda, as feministas loitaron polo recoñecemento da existencia da violencia de xénero e polo dereito ao aborto. Fixéronse esforzos para desafiar as normas de xénero e os roles tradicionais e impulsáronse tamén cambios significativos na legislación para promover a igualdade de xénero. A terceira onda xurdiría na década dos 90. Esta onda caracterízase polo seu enfoque na diversidade e a inclusión, recoñecendo as experiencias das mulleres de diferentes orixes étnicas, raciais, culturais e sexuais. As feministas desta época abordan temas como a representación das mulleres nos medios de comunicación, a violencia de xénero, o acoso sexual e a igualdade de oportunidades no ámbito laboral. Prestouse especial atención ás voces das mulleres marginalizadas e utilizáronse as redes sociais como unha ferramenta clave para a mobilización e a concienciación. Cabe mencionar que existe un debate en curso sobre se hai unha cuarta onda do feminismo. Algunhas das grandes académicas e activistas argumentan que estamos nunha nova fase do feminismo, mentres que outras consideran que aínda estamos nesta terceira onda, polo que non hai un consenso claro na comunidade académica e activista. Agora ben, como trasladamos esta cronoloxía das tres ondas do feminismo a España? Pois comezamos coa primeira, que correspondería tamén aos finais do XIX e principios do XX. Aquí o feminismo xorde como un factor oposto á tradición e que pon en perigo a vida familiar e social que se levaba na época. Nestes anos, lévase a cabo reivindicación sobre todo de tipo social, como dereito á educación ou ao traballo das mulleres e a revalorización das figuras de nai e esposa. Perdón, estaba vendo unha mão levantada. A partir dos anos 20, comeza a demandarse con forza o sufraxio femenino en España, impulsado por mulleres como María Espinosa, Benitasas Monterola ou Clara Campoamor. Esta medida recoñeceuse por primeira vez o 19 de novembro do 31, durante a Segunda República, e isto significou a entrada por fin da muller como suxeito activo na sociedade, e de feito, varias mulleres foron escollidas deputadas nas Cortes, como Clara Campoamor, Victoria Kent ou Margarita Nelken. Pasando a segunda onda, que correspondería, nacería a finais dos 60 e chegaría ata os 80, pois ben, como sabedes, a posguerra e a dictadura franquista supuxeron un importante retroceso para as mulleres en materia de independencia económica, legal e sexual, negándoselles calquera tipo de autonomía individual e converténdoas no eixo da moralidade social. Así que hai que estar pegado. Durante estes duros momentos de represión, o movemento feminista fica paralizado ata finais dos 60, que surxe o movemento para a liberación da muller. A partir de aquí, importantes colectivos de mulleres organizáronse como movementos feministas e de oposición a este réxime. Destaca aquí o Movemento Democrático das Mulleres, que se creou no 65 e estaba vinculado ao Partido Comunista. É grazas a esta organización e outros pequenos colectivos feministas posteriores que se consolidou o movemento feminista español nos anos 70. Isto propiciou que o movemento medrara por todo o territorio. As súas principais reivindicacións eran as condicións de vida das amas de casa dos barrios populares, a discriminación na educación, a eliminación das normas que impedían o seu acceso ao mercado laboral, a reforma do Código Civil nos aspectos que sancionaban a súa inferioridade legal, a non discriminación legal por sexo, a despenalización dos anticonceptivos e a eliminación do delito de adulterio feminino. Ben, pois a morte de Franco e coa transición máis a promulgación da Constitución no 78, estes factores pois axudaron á recuperación dos dereitos civis e políticos da cidadanía, incluindo os das mulleres que tanta loita lles supuxeron. Así, en maio deste ano, do 78, despenalízase por fin o adulterio femenino, que cabe mencionar que é un delito que fora reinstaurado pola dictadura franquista no 42, pero que xa fora derrogado pola Segunda República.
Tamén en outubro do 78 legalízase o uso, divulgación e venta de anticonceptivos. Pasando a terceira onda, que surxiría nos 80 e chegaría ata a actualidade. Unha das primeiras conquistas a nivel institucional sería a creación do Instituto da Muller no 83, durante o goberno de Felipe González. Isto pois foi gracias ás reivindicacións que os colectivos feministas fixeron durante a transición. Este instituto tivo un papel moi relevante na sensibilización social e na presión para que a violencia de xénero entrara na axenda política española. Tamén en xullo do 85 se aproba unha lei do aborto que despenaliza en 3 supostos. No 88, no 31 Congreso Federal do Partido Socialista, adoptase o sistema de participación da lei de cuotas que garantizaba que o 25% dos cargos de representación orgánica nos correspondía ás mulleres. Tamén outras leis, como no 88 que as mulleres se poden incorporar ás Forzas Armadas, ou no 89 o permiso de paternidade e maternidade que pasa a ser de 16 semanas. Co goberno popular de Aznar, do 96 ao 2004, comezan a darse os primeiros pasos na legislación en materia de loita contra a violencia doméstica, ou, violencia intrafamiliar, que diría agora vos, non? Pero, non é ata o goberno de Zapatero do 2004-2011 que se comeza a legislar baixo a premisa de loitar contra a violencia de xénero. En 2004, apróbase a Lei de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero, o que axudou ao cambio na percepción social do maltrato por violencia machista e a que se asentaran estes termos por fin. Outras medidas que se adoptaron durante estas legislaturas socialistas foron, en 2005, a aprobación da Lei a favor do matrimonio igualitario, no 2007, a Lei para a igualdade efectiva de mulleres e homes, tamén no 2007, a Lei de Identidade de Xénero. No 2008 chegas a crear un Ministerio de Igualdade con Viviana Eido como primeira ministra, pero prescíndese nel no 2010 e non se volve a recuperar ata agora esta última legislatura con Pedro Sánchez. E por último, no ano 2010, pois apróbase unha reforma da Lei do Aborto mediante a que se despenaliza a interrupción voluntaria do embarazo durante as 14 primeiras semanas da xestación, independentemente do motivo. Que pasa? Que en 2014 o PP presenta un anteproxecto desta lei para poder modificala e volver atrás en dereitos, cousa que non conseguiu grazas á loita feminista que impulsou a iniciativa do Tren da Liberdade que fixo que o PP recuara. Evidentemente, o feito de que existan políticas feministas e que defendan os dereitos das mulleres é en parte grazas aos políticos e ás políticas que as impulsan, pero sobre todo é grazas á organización e ao movimento feminista. O feminismo foi o verdadeiro impulsor dun dobre proceso que inclúe a deslegitimación da violencia contra as mulleres e a elaboración dun novo marco de interpretación para este grave problema social, que non é simplemente violencia contra as mulleres, senón unha violencia estrutural que as mulleres levamos sufrindo históricamente polo feito de selo. Entón, ben, cales son as nosas reivindicacións feministas? Pois como pudestes comprobar con este repaso das ondas en España, as feministas levamos moitos anos de loita, de reivindicacións, de pelexar ata conseguir logros e avanzar en dereitos para ver como se esfuman cun simple cambio de goberno. Por isto, seguimos en loita, posto que quedan moitos dereitos que conquistar e non nos podemos permitir dar ningún paso atrás. Seguimos porque nos queda un camiño duro para denunciar a discriminación das mulleres e reclamar para nós os mesmos dereitos que para os homes, e defender a construción dunha sociedade xusta e igualitaria. Cando falamos do movimento feminista, estamos a falar de xustiza social, de combater o sometemento feminino, da necesidade de comprometernos cun proceso de transformación que non é sectorial nin de grupo. Polo tanto, faise necesaria a participación de toda a sociedade no seu conxunto para traballar neste eido. Conceptos como os que vedes aquí e que vou citar a continuación seguen a ser os nosos principais obxectivos en canto a loita feminista se refire. O teito de cristal, que implica o baixo nivel de representación das mulleres nos postos de responsabilidade da sociedade, a fenda salarial, que sería a diferencia salarial de xénero, entre as retribucións salariais entre homes e mulleres, sendo estas últimas as que perciben un menor salario. A brecha salarial en España reduciuse en case 6 puntos, pasou do 26,5% ao 20,9%, coa subida do salario mínimo interprofesional e outras medidas apoiadas polo goberno actual, pero sigue existindo. A segregación vertical, que se di cando homes e mulleres tenden a ocupar categorías diferentes dentro dun mesmo traballo,
donde eles, polo xeral, tenden a ocupar xerarquías máis altas e con mellores salarios. A segregación horizontal, que é cando predomina un xénero en determinados postos de traballo, como, por exemplo, que as mulleres nos dediquemos máis aos coidados. A discriminación, ou como somos tratadas de xeito desigual ou desventaxosa, en base ao noso xénero. Isto pode incluir acoso, discriminación por motivos de sexo, identidade de xénero ou expresión de xénero. A precariedade, o acoso, a diferencia no uso dos tempos, que son as diferencias de xénero na distribución do tempo de traballo remunerado e doméstico. A sobrecarga nos coidados, na que os coidados do fogar e, por suposto, da familia normalmente recaen sobre as mulleres, o que implica un estado de agotamento emocional, estrés e cansancio, que afecta directamente as actividades de ocio, relacións sociais, liberdade e equilibrio mental. A carga mental, que condiciona a nosa forma de vida, o noso benestar e o xeito que temos para relacionarnos cos demais. Fai sobre todo referencia a ese traballo invisibilizado que realizamos as mulleres a diario para que a nosa vida funcione. A fenda de xénero tamén nas pensións, que no caso das de xubilación, a pensión media dos homes supón un 30% máis que a das mulleres. Actualmente é certo que se aprobou un novo complemento nas pensións contributivas para reducir aquí a fenda de xénero, pero segue a ser unha medida insuficiente, xa que sigue a haber diferencia. Bueno, estes termos son só unha mostra das moitas reivindicacións que continúan na loita feminista española actual. Tamén loitamos pola saúde sexual e reproductiva das mulleres, que segue en perigo e se cuestiona cando se obriga a unha rapaza de 16 anos a ser nai, pero se considera que aínda é unha nena para tomar por ela mesma a decisión de abortar. O blanqueamento dos ventres de alugueiro, a prostitución e a pornografía, que perpetúan a comercialización dos corpos das mulleres. O dereito a unha educación sexoafectiva de calidade, o emprego de linguaxe non sexista, o impacto dos medios de comunicación, o anticapitalismo, a emancipación real, o racismo, a superación dos estereotipos binarios, da heteronormatividade, a interseccionalidade, o capacitismo, a aceptación das diversidades corporais, que os coidados e a conciliación familiar non recaigan sempre en nós, e un longo etcétera, por suposto. Como non, seguimos loitando para relatar coa violencia de xénero, porque nos siguen matando, porque nos siguen violando, e parece que cada vez aceptamos con máis naturalidade estas noticias en vez do contrario. Dende 2003 ata a actualidade van 1.209 feminicidios en España. Que, bueno, este era o dato de cando escribimos o texto. Agora xa van 1.212. Nos que, no 67% dos casos, o agresor era de nacionalidade española. E, en máis da metade dos casos, o agresor era a parella actual da víctima. Decembro de 2022 recolleu 11 víctimas por violencia machista, sendo o mês máis mortífero dos últimos 20 anos, e, de feito, a metade das víctimas xa denunciaran ao seu asesino. Isto, sumado a que as mulleres víctimas da violencia de xénero aumentaron un 8,3 en 2022 e chegando ás 32.644 víctimas, que é unha cifra anual, e que os violadores son sobre un 80% homes coñecidos pola víctima, por non mencionar que xa levamos 28 feminicidios no que vai de 2023. Pois creemos que son datos que nos fan reflexionar sobre a realidade da violencia de xénero en España e o que nos queren facer crer. En base a estas reivindicacións, que conseguimos ata agora, non? En que ámbitos nos ampara a lei? Volvendo un pouco atrás, pois queremos facer un pequeno repaso sobre as leis e medidas que se adoptaron nesta última legislatura grazas ao Ministerio de Igualdade e que significan que a loita feminista ten os seus froitos e que o Ministerio de Igualdade é necesario. Pois temos que se aprobou a lei do só sí e sí, que temos claro que é unha lei a revisar, pero que por primeira vez prioriza o consentimento da víctima. É unha lei pioneira en Europa. A lei trans, na que se aproba a autodeterminación de xénero a partir dos 14 anos. Prohíbense por fin as terapias de conversión e a mutilación xenital das persoas intersex. E, ademais, nesta lei desaparece por primeira vez a obriga de estar casadas dun aparello homosexual para poder registrar a súa crianza. Tamén o Plan Camino, que é un plan operativo para a protección dos datos dos dereitos humanos das mulleres e nenas víctimas de trata, explotación sexual e en contextos de prostitución.
o desbloqueo da taxa rosa, que implica unha baixada do IBE do 10 ao 4% nos produtos de higiene femenina. A modificación da lei do aborto, para que estas rapazas menores de 16 anos poden decidir sobre o seu corpo, e tamén as persoas con discapacidade. Temos tamén o terceiro plan estratégico para a igualdade efectiva de mulleres e homes. Fixose unha publicación do protocolo xeral de actuación que implicaba máis xeración de puntos violetas e incluso a xeración dun punto violeta en redes sociais, a creación do Servicio 028 para ofrecer información e atención integral en materia de dereitos LGTBIQ+, o reforzo do Servizo do 016, o recoñecemento dos dereitos das traballadoras do fogar, o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, e tamén se está traballando nun plan que se chama España te protege contra a violencia machista, que pretende crear centros de atención integral 24 horas para as víctimas, mínimo un por provincia. E tamén o plan corresponsables para favorecer a conciliación das familias con fillas e fillos ata 14 anos. Ben, pois ainda con todas estas medidas que supoñen un gran avance na nosa sociedade, e hai máis, pero non nos dá tempo a pararnos en todas, as mulleres seguimos en confiar nas institucións que se supoñen que nos teñen que protexer, e sen sentirnos seguras, porque sabemos que o feito de que exista unha lei non quere decir que esta se cumpla. Segundo os datos da macroenquisa da violencia contra a muller feita en 2019, só o 8% de mulleres que sufriron violencia sexual fora da parella denunciou. E motivos polos que non denunciaron estas mulleres foron ser menor no momento da agresión, non darlle importancia ao feito, por vergoña, porque a agresión dicían que foi noutros tempos nos que non se falaba disto, por temor a non ser cridas e por temor ao agresor. O 84,1% das víctimas da violencia sexual fora da parella e o 67,2% das mulleres que sufriron unha violación fora da parella non buscaron axuda formal. E, de feito, o 26,6% destas mulleres afirman que non lle contaron a ninguén o sucedido. Tendo en conta só a violencia física e o sexual, os motivos para non denunciar cando o agresor é a parella ou exparella da víctima, case a metade das víctimas afirman que foi por querer resolvelo soas. Mais un 30% por darlle pouca importancia ao feito de que as maltrataran, por vergoña, por medo ao agresor e tamén por falta de recursos económicos propios. Nestes casos, no que o agresor é unha parella ou exparella da víctima, o 22% non lle contou a ninguén o sucedido e, de feito, casi o 70% das víctimas non buscaron axuda formal. Creemos que estas porcentaxes e os motivos que as mulleres expuxeron nesta enquisa reflexa, como dicía antes, que non confiamos nas institucións e, de feito, atopámonos nunha situación tan vulnerable, temos medo, tememos tanto que nos xulguen e non nos crean cando somos nós as víctimas que moitas destas mulleres pasaran por estas graves situacións de violencia soas. E isto non pode seguir así. En canto ao futuro, temos claro que o futuro será feminista ou non será. Esta frase de Begoña Camaño resoa cada día, porque ese futuro feminista depende das decisións presentes. Dende as últimas eleccións estamos inmersas nun escenario político pouco favorable para as mulleres. Abrindo calquer diario ou televisión, a mensaxe que chega é abrumadora en titulares como os seguintes: queren suprimir o Ministerio de Igualdade, a violencia de xénero non existe, a violencia machista non existe, polo menos 45.000 mulleres foron obrigadas a abortar fora da súa provincia, Vox fulmina as concellerías de Igualdade, sustitúes polas de familia para fomentar a natalidade e protexer o dereito á vida. E se sigues buscando, aparece máis censura e máis e máis. Xa é unha realidade que en moitos lugares, como Madrid, Burgos, Valladolid, Toledo ou Cidade Real, emerxe o antifeminismo. As concellerías de Igualdade e Muller foron eliminadas e sustituídas por algo chamado familia. Deste xeito, e coa intención de cara ao 23 de xullo de eliminar o Ministerio de Igualdade, estáse a rebaixar de rango as políticas que defenden as mulleres. Con esta realidade institucional, o feminismo levanta unha voz clara. Ningunha feminista quere o ascenso destas políticas que promoven o machismo disfrazado de perda de privilexios. Por último, queremos deixarvos con unha última reflexión. Máis de 18 millóns de mulleres estamos convocadas a votar.
o próximo 23 de xullo. 1 millón máis de lectoras que de lectores. O noso voto conta. Brava. Bueno, agora a seguir vamos a escoitar a Josi Ledesma, Joseana Ledesma. Josi, para mí eres Josi. Vale. Ela ven de Coruña, é técnica da ONG ACEM, que traballa con colectivos vulneráveis e en exclusión social pois por todo o Estado español, e traballa na Coruña no proxecto que se chama Sinraxen, que ten a ver con sensibilización acerca de temas como racismo, a xenofobia ou outras formas de discriminación asociadas a estas. Este proxecto penso que está desde 2022, pero vos podo decir que coñezo a Josi fai moitos anos. Me conoces desde pequena? No, desde pequena no, e sempre en este tipo de foros donde, bueno, donde suele falar moi claro, así que encantadas de recibirte aquí na Mariña, todo teu. Muchas gracias por la invitación, Lucía. Genial. Aparte el tiempo es grabado, me lo han fijado muy difícil. Era para deixarte máis contento. Bueno, lo primero agradecer la invitación, que traerme aquí hoy a escuchar y a que me escuchen. No he esperado así este público tan bonito, ¿no? Y tengo varios desafíos. Yo hablo mucho, entonces yo voy a intentar centrarme al tiempo, pero también voy a intentar que lo que hagamos aquí pues sea bueno. Como decía Usia, mi nombre es Josi para mis amigos, ustedes pueden llamarme Josi a partir de ahora, y soy dominicana. Yo nací hace 45 años en República Dominicana y tengo 18 años residiendo en Galicia. También soy madre de 4 hijos y, como es evidente, soy una mujer negra, ¿no? Entonces, yo voy a iniciar esta presentación, voy a intentar ajustarme a los tiempos, pero lo que voy a intentar con mayor vehemencia es ser clara, hablar en un lenguaje que nos entendamos todos y aprender todo lo que pueda de lo que surja del debate. ¿Por qué no va? No se escucha. Antes probamos y sí se escuchaba. Paramos. Sí, está Ahí, dale. A ver, Lo siento, aí nese couso. ¿Conseguimos verlo con subtítulos? Sí, vamos a verlo con los subtítulos y a ver si en algún momento nos acompaña el audio, y si no, vamos sin el audio. Me siento interesante poder escuchar, más que nada por lo que viene más adelante, pero yo supongo que este vídeo ya varios de ustedes lo habrán visto en algún momento. Bueno, la señora que habla es una profesora de primaria, Janet Elliott, que bueno, hace un experimento con sus alumnos bastante interesante. Este experimento lo hizo en el 68, pero luego ese fragmento que vimos aquí se hizo famoso cuando sale el documental Ojos Azules, Ojos Marrones, que yo, si ustedes no lo han visto, les invito a ver, ¿vale? Y de lo que vamos a hablar hoy un poquito está dividido como en 2 partes.
Por un lado, vamos a hablar de la gestión del prejuicio cotidiano y un poco también acerca de cómo determinados cuerpos son afectados por la ley de extranjería, entre otras leyes. Cuando hablamos de prejuicio, pues hablamos de esa forma distorsionada que tenemos de interpretar la realidad, ¿no? Muchas teorías sostienen que estamos hablando del prejuicio como una actitud aprendida. ¿Cómo se origina? ¿Cómo se originan? Pues según los estudiosos, esos señoros y esas señoras, ¿no?, dicen que los niños y las niñas aprenden los prejuicios del entorno, de los primeros grupos de socialización, de la familia, de los padres, de los amiguitos del cole, de los padres de los amiguitos del cole, y que no necesariamente esas experiencias tienen que ver con experiencias propias, con experiencias vividas. Evidentemente a los niños y mucha gente joven que está aquí, por ejemplo Lucía, muchas de las cosas que ha aprendido a lo largo de su vida no las ha vivido, ¿no? Estos son los datos de una investigación que se hizo hace unos meses, donde se aporta que 1 de cada 4 jóvenes en España se considera abiertamente racista. La muestra fue de 1.200 jóvenes entre 15 y 19 años. Cuando hablamos de niños y niñas que se declaran jóvenes, que se declaran abiertamente racistas, es un dato cuanto menos preocupante, ¿no? Entonces, si lo que dice ese estudio es real, si lo que dice ese estudio que se hizo hace unos meses aquí en España por el Instituto Reina Sofía es real, entonces todas las personas, cada una de las personas que estamos aquí, tenemos cierta responsabilidad en el resultado de ese estudio, porque estos jóvenes habrán aprendido a ver el mundo a través de nuestros ojos, a través de lo que les hemos contado o incluso de aquello que no le hemos contado. Entonces, de alguna manera, todos los que estamos aquí, evidentemente, si los resultados de ese estudio son reales, somos participantes activos en la construcción de estereotipos y prejuicios, de esas profecías autocumplidas, cuando, bueno, pues tanto da el canto a la fuente hasta que se rompe, de negar la existencia de la discriminación, en el caso de los feminicidios, de la violencia de género, cuando se niega, de culpar a la víctima, o incluso damos un paso más, de buscar chivos expiatorios. Según una investigación que se hizo recientemente también, se dice que el racismo sitúa a Galicia como la 6ª comunidad con más delitos de odio. Entonces, si tomamos en cuenta los datos del estudio, este artículo que salió hace poquito, ¿no?, de Martiño, un niño de La Coruña que tiene 12 años y que ya en el patio otros niños se están llamando puto negro, hay 2 cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera es que todas las personas, todos y todas, tenemos prejuicios, todas y todos, pero no tenemos los mismos privilegios. La posición que nosotros ostentemos, ¿no?, frente a determinada persona que es violentada, esa posición que esa persona violentada tiene frente a nosotros, igual no le va a permitir defenderse, no en la misma medida, no va a poder discriminar tal como es discriminado. Pero lo que sí es verdad es que independientemente de que la capacidad que tenga un niño, un menor no acompañado, de defenderse cuando es adulto sea menor, eso no significa que luego no siga reproduciendo estereotipos y prejuicios. Y entonces esto le va a impedir relacionarse con el mundo al que pertenece de manera sana y de manera que le permita compartir y sentirse en una relación entre iguales. Y esto es un ejemplo de cuando algo se hace con buena intención, pero resulta que a veces las cosas bien intencionadas, lo que producen y lo que generan puede llegar a ser el odio. No sé si desde aquí se ve el artículo de Sandra
Faginas, que es una chica que yo conozco, una periodista que sí que se define como antirracista y siempre es la que aporta estos temas a La Voz de Galicia, aunque desde mi punto de vista La Voz de Galicia, bueno, pues no voy a comentar. El caso es que Sani, un chico que también conozco, al que le tengo gran aprecio, cuenta, y les invito a buscar ese artículo, es un artículo muy bonito, donde cuenta un poco su vida, pero este es el titular que saca Sandra. Ya el titular... Bastante desafortunado. el titular, pero bueno, si la excusa es, ay, no, que yo quería un golpe de efecto, pues lo consiguió. Pero ¿qué recibe Seni en contrapartida a exponerse, compartir, hablar de sus expectativas, sus experiencias? Pues no sé si alguien del público puede leer alguno de las bonituras que hay ahí. ¿Alguien lee? No se lee, ¿no? Bueno, le voy a leer yo. Que marche. Que aquí ya somos muchos. Porque le estamos pagando la universidad a este tipo. Vamos, en 100 años no va a quedar un gallego de verdad. Pero hay uno que la defiende, hay una otra persona que la defiende. Y dice, cualquiera que venga a aportar y a sumar es bienvenido. El problema son que todos los que llegan no vienen así. O sea, claro, si vienes a ser... Bueno, esto es para que vean que no siempre la buena intención... ¿no? Y la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que el odio genera odio. Y que, de alguna manera, estamos ante un movimiento que es la migración, estamos ante un movimiento que es la migración, pero que ha existido siempre, siempre nos vamos a mezclar, estamos condenados a convivir y que tenemos que elegir de qué manera queremos hacer. No creo que beneficie tener una cantidad de personas generando odio contra odio, independientemente de que tengan la misma capacidad de respuesta. Y ahora, llegando a este pequeño momento, voy a hablar de, bueno, pues el racismo institucional, y este va dedicado a ti, compañera, porque intenté centrarlo en femenino, ¿no? El espacio y nosotras, las mujeres, y esos factores de interseccionalidad del que hablaba un poco Uxía. Lo primero, marcarme tanto de que el término interseccionalidad lo puso en la mesa una académica profesora negra. Eso mola. Entonces yo le traje la cara aquí para que la vean, porque sí que es verdad que es un término que el feminismo se ha adueñado de él, lo utiliza mucho, pero está bien saber de dónde viene. Está bien saber de dónde vienen las cosas. Según se habla, la interseccionalidad de lo que trata es que el individuo, la persona, va a recibir privilegios o violencias en función de la categoría, al grupo al que pertenezca. Entonces, si la pregunta es, ¿dos mujeres negras son idénticas por el hecho de tener el mismo color de piel? Pues no, las experiencias de dos mujeres negras por el hecho de tener el mismo color de piel no va a ser idéntico. Porque a mí me dijo Uxía, y yo, Lucía me lo dijo, Lucía. Y yo lo sabía también, que aquí hay una comunidad de dominicanos y dominicanas grande, ¿no? Nunca va a ser lo mismo el privilegio que ostento yo, que estoy aquí, y que el simple hecho de poder estar aquí frente a ustedes ya es un gran privilegio, porque me he permitido tener con quién dejar al niño y quien me traiga hasta aquí, para estar aquí, que la situación que tenga otra compaisana, ¿no?, dominicana, que esté trabajando como interna en una casa cuidando a dos señores mayores. No partimos de lo mismo. Entonces yo soy una inmigrante, mujer negra, privilegiada. Pero ¿cuál es la realidad de los cuerpos negros en la historia? ¿Cómo llego a Josi, a Tillo, a Viveiro? Pero sobre todo, ¿cómo llega a ser dominicana? Pues la historia está ahí. La historia cuenta que un grupo de mujeres y hombres, pero en este caso me voy a centrar en mujeres, es secuestrada y trasladada como animales a otro continente, separadas de su familia. Y a partir de ahí, las mujeres que teníamos este color de piel éramos tratadas como mula de carga
como deseo sexual, objeto sexual del amo, como ama de cría, y lo más triste y duro era que también era un método de producir más esclavos, porque no éramos personas, estábamos más cerca de ser animales que personas. Y es así como Josie Atillo es dominicana y luego hace un proceso migratorio y llega a Europa, con esa mochila detrás. Cuando llega a España, entonces descubre lo que es el racismo institucional. Y aunque podríamos hablar de todo el racismo institucional que hay en muchísimas cosas, yo me voy a centrar solamente en estas tres. En la ley de extranjería, en la ley de educación y en la ley de prevención de riesgos laborales. ¿Por qué me voy a centrar en estas tres? Porque hace tiempo aprendí que la mejor forma de contar las cosas es contar solo lo que sabes y parte de lo que has vivido, que no te puedes apropiar de las experiencias y vivencias de otra persona y no te puedes hacer experto de lo que nunca has experimentado. Entonces, estas tres leyes han definido mi vida durante los 18 años que he estado en este país. Entonces, de estas tres leyes yo puedo hablar con cierta propiedad, pero no soy experta en leyes, ¿vale? ¿Qué pasa con la ley de extranjería? Bueno, pues es la que rige los derechos y libertades de las personas extranjeras en España y su integración social. Pero la realidad también es que fue la condena para las personas extranjeras en España, porque hasta el 85 aquí no había una legislación clara de extranjería. En 1985 se toma la medida de crear una ley porque España necesitaba ser parte de la Comunidad Europea y Europa tenía miedo de que España fuera puerta para personas no gratas. Entonces crea esta primera ley en 1985 bastante restrictiva. De hecho, si no me equivoco, en esta ley es donde sale la famosa frase de internamiento, donde a las personas se les encarcela durante 40 días por no cometer ninguna infracción más que moverse, por migrar, ¿vale? Luego, en el 2000, se hace una modificación, esa ley cambia y se crea la Ley Orgánica 4/2000. Esta gustó un poquito menos, pero aquí comenzamos a encontrar figuras que seguramente ya ustedes han escuchado. Reagrupación familiar, contingentes en origen, residencia de larga duración, etc. Y así, bueno, pues ha tenido ciertas modificaciones a lo largo de estos años, desde el 1985. ¿Qué opina Josie de la ley de extranjería? Pues yo entiendo que la ley de extranjería es una ley violenta, racista y misógina. ¿Y por qué lo entiendo? Porque esa palabra que habíamos mencionado antes de la interseccionalidad, esta ley no la toma en cuenta y no considera la extrema vulnerabilidad que tienen muchas mujeres a la hora de migrar. Y entonces, en vez de protegerlas, se convierte en una fuente de opresiones. La ley de educación, desde mi punto de vista, lo que hace es crear desigualdad y segregación. Nosotros seguramente ustedes tendrán familiares escolarizados, hijas o hijas escolarizadas, y les sonará la formación básica, las clases de diversificación. Y yo tengo cierta experiencia visitando centros educativos. De hecho, me encontré con un chico que nos vimos antes. ¿Cómo se llama el instituto? Montecastelo. Sí. Hace ya, ¿eh? Pues visitando centros pasa algo curioso. Miren, si ustedes van a un colegio de educación primaria, eso es maravilloso. Ahí la diversidad brota, y los colores, y entonces tú te encuentras aulas de niños y niñas, de hasta 13 nacionalidades, todas en la misma aula, y todo, bueno, va. No vamos a decir que bien, pero va. Pero luego nos vamos a un instituto. Y en el instituto, curiosamente, entonces comienza a haber una separación. Y resulta que en determinadas aulas hay niños y niñas nativas, y en otras aulas como que acumulan así como toda la diversidad. Y entonces en esa otra aula hay un rumano, un dominicano, un gitano o una gitana, una persona con síndrome de Down y otra con Asperger. ¿Les suena eso?
En el instituto, ¿le suena? Sí, te suena. Le llaman clase de diversificación. A mí me suena, yo lo he visto. Yo lo que no sé es si es que hay un sorteo. No lo sé, pero yo lo he visto. Bueno, eso es lo que hace la ley de educación actual y todas las leyes que han pasado con nuestros hijos y con nuestras hijas, ¿vale? ¿Qué pasa? Otra cosa curiosa. Claro, yo llego y voy al instituto y primero de la ESO, bueno, bien. Segundo de la ESO, Tengo una. Tercero de la ESO, uy, Dios mío. Yo no sé qué pasa con la gente extranjera en tercero y cuarto de la ESO. Es como que hay un hoyo, un agujero. A mí ya no me gusta decir agujero negro porque tiene así como un título en inglés. Entonces yo no digo agujero negro. Yo digo una fosa, una cosa, un gusano, algo así. Entonces se desaparece. Y de repente yo me cruzo por ese portal y resulta que, con suerte, las personas migrantes, los hijos de mujeres migrantes, están en una FP básica, ¿cómo se llaman? FP básica. Ay, sí, porque su sueño siempre fue fontanero. Y de repente todas las niñas dominicanas quieren ser peluqueras. Y ya en el bachillerato encontrarse un negro, pues ya eso es, vamos, ya no te quiero contar en la universidad. Son datos anecdóticos. ¿Cómo pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Nadie se sienta, ¿por qué desaparecemos? Porque luego cuando vamos a las FP superiores, volvemos a encontrar a personas blancas en esas FPs y muy poca representación de esa gran diversidad que es Galicia, que es Coruña, que es Lugo, ¿no? Y luego, ¿qué pasa con las homologaciones? Eso es un estudio que se hizo hace poco y está centrada en las personas que quieren homologar su título de odontólogo. Pero la realidad es que hay plazos de espera de hasta 7 años. Aquí hay personas extranjeras que tienen que volver a estudiar prácticamente de cero. Y lo más curioso es que para homologar la capacidad profesional que tiene, la competencia profesional que tiene esta persona, pues es complicado, es un trámite muy largo, es un trámite muy caro y uy, qué difícil es, porque claro, porque si los españoles se van a otro país le pasa lo mismo y bueno, todo esto lo hemos escuchado también. Pero resulta que si tú vienes becado por tu gobierno a estudiar a la UDC, te puedes hacer un grado y un doctorado, un máster y un doctorado, pero no te homologan el grado. ¿Por qué, señora, decía usted? Bueno, porque alguien paga el máster y el doctorado. Ah, pero ahí no importa que no tengas el grado. Claro. El caso es que de esta investigación que se hace de manera independiente, y les invito también a buscarla, el 98, casi el 99% de las personas que están atravesando esta situación lo viven como un duelo. Y yo en su momento también lo viví así. Es muy duro tener que pasar por esta situación. Pero además, otro dato importante es que casi el 85% son mujeres, entonces volvemos a estar en una situación de género, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? Lo primero es que las escuelas se convierten para los hijos e hijas de mujeres inmigrantes en centros donde se les lastima, emocionalmente, incluso físicamente. Odio. Y luego, cuando una persona migra, independientemente de la capacidad económica que tenga en su país de origen, el esfuerzo de llevar a una persona a la universidad es muy alto. Y aquí hay cierta tendencia a creer que si no es español no es bueno. Eso hace primero que no se aproveche todo el talento que viene y esos bulos que escuchamos por ahí se sigan divagando, se sigan propagando. Pero lo peor es que no solo condena
a las mujeres, a la pobreza y a la miseria, y a depender del hombre blanco que la acompañe si lo tienen, o del marido que reagrupó. No, es que condena a los hijos y las hijas de esas mujeres a la pobreza también. Porque va a ser muy difícil. Yo creo que ustedes, si tienen familiares en la escuela, saben que muy pocos niñas y niños, una vez que están en la ESO, no van a la academia. O sea, creo que casi el 70% de los niños que están haciendo bachillerato van a academia y tienen profesores particulares. ¿Cómo puede una mujer que trabaja cobrando 5 o 6 euros la hora de limpieza pagar una academia? ¿Y cómo se puede decir después que el sistema educativo del que viene ese niño o esa niña es deficiente? Cuando por un lado está sufriendo en el colegio y por otro lado tiene que ser adulto en casa cuando llega. Aquí me hubiera gustado que el audio funcionara, ¿vale? No lo sé, lo vamos a intentar, pero si no funciona no pasa nada. Lo que creo que quede en la mesa claro hoy es que el sistema educativo no solo falla en la población extranjera. No va a salir, ¿verdad? Desde ahí, cambia la entrada igual. De este lado puede ser la luz. No, no sé que se esconden ahí. Vamos a intentar sacar. Cambia ya ahí. Claro, es que esto está Saída de altavoz, prueba de ahí, en vez de auriculares. Prueba, aunque a veces... Qué rabia. Joder, pues antes funcionaba perfectamente. Pues é un número de cambio, non ten ningún problema, 13. Bueno, yo les voy a contar lo que dice el audio y luego el que quiera le paso el enlace, ¿vale? Sí, Y lo igual escuchamos. desenchufa ya aí, que No pasa nada. fai un ruido moi forte. Ahí. Así mejor. Si o pues igual sale por aí. No. No. La tecnología es así. Vale. Aquí es que donde dicen los artistas, es que es en vivo. Saber desenrascar, ¿no? Bueno, el caso es que, así como Martiño, nosotros hicimos hacemos un programa de radio que se llama Escuela de Familias, y en este caso pues invitamos a 3 niños de 3 colegios diferentes y narraban muy, muy duro escuchar lo que padecían en el colegio. No se conocían entre ellos. De hecho, ese día íbamos a hablar del Día de la Paz y uno de ellos comentó, bueno, sí, celebra mucho el Día de la Paz, pero tacatá, y abrió ese melón. Y tuvimos que reconducir el programa y, claro, dejar que hablaran, ¿no? Y resulta que 3 niños que no se conocían, pero que eran de aproximadamente la misma edad y que tenían en común que eran niños negros, pues los 3 estaban padeciendo violencia en el colegio, situaciones de racismo en el colegio, y 2 de ellos tuvieron que cambiar de instituto y 2 de ellos tuvieron que activar el protocolo antisuicidio. Estamos hablando de niños de 12 y 13 años, ¿vale? Lo más curioso también es que cuando se le preguntaban de dónde eran, hacían como un juego de palabras súper elaborado para no decir que eran de La Coruña, que eran españoles, que eran gallegos. Había uno que decía que era mauro-senegalesa, porque a pesar de haber nacido aquí, solamente una llegó con 3 años, hasta ese momento, cuando tenían 12 o 13 años, no se sentían parte de esta comunidad. Preferían decir que eran de otro país, supongo que ante esa famosa pregunta que se le suele hacer a determinados cuerpos, ¿no? ¿De dónde eres? Y está también, ¿cómo voy de tiempo? 5 minutos, 3 y medio. Ay, voy. Vai. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene el objetivo de cuidar, ¿no?, a los trabajadores y trabajadoras, pero resulta que excluye a las empleadas de hogar de su ámbito de aplicación. Y yo les voy a dar algunos datos. España es el segundo país de la Unión Europea con mayor porcentaje de trabajadoras del hogar. El 56% de las trabajadoras son extranjeras. Y
Lo voy a dejar ahí porque aquí está la presentación y ya más o menos nos hacemos una idea de por dónde van los tiros. ¿Vale? ¿Qué pasó en los 90? Lucrecia. Lucrecia no podía faltar. No me permito hacer ninguna presentación sin Lucrecia. Lucrecia es una mujer dominicana que llegó en el 92 a España. Se dice que por vía de una red de tráfico de personas. El caso es que se colocó en una familia madrileña a trabajar y pocos días después la despidieron y tuvo que, con otro grupo de inmigrantes de la zona, alojarse en un local de Aravaca, lo que le llaman ahora Ocupar. El 13 de noviembre del 92, un grupo de 4 jóvenes, 3 de ellos menores y un guardia civil, salió a pasárselo bien y entonces decidieron que tenían que ir a darle escarmientos a los negros y llegaron hasta el local donde estaba Lucrecia, asesinándola de 2 tiros. De hecho, el crimen de Lucrecia, mi paisana, de 33 años en ese momento, se reconoce como el primer asesinato racista en España. Dejó una hija huérfana. ¿Vale? Curioso que en el 90 fue ese auge económico de España, donde se comenzó a fomentar la contratación en origen de muchísimas mujeres de otros países. Otra vez, como en el 1492, nos fueron a buscar. Lo que pasa es que en esta ocasión, cuando nos fueron a buscar, volvíamos aquí con contrato y con la promesa de una mejor vida y poder reunirnos con nuestra familia a través de la reagrupación familiar, ¿no? Solo que hasta el 2012, desde los 90 hasta el 2012, las mujeres empleadas de hogar, con ese alto porcentaje de mujeres extranjeras, no tenían la obligación los empleadores de darles de alta en la seguridad social. Esto tampoco lo vamos a poder escuchar, pero lo que quiero que sepan es que 31 años después, muchas mujeres extranjeras siguen siendo sometidas a toda clase de abusos que va desde la explotación laboral hasta el acoso sexual, bien con la promesa de un contrato que le permita regularizar su situación o para evitar la irregularidad sobrevenida, ¿no? Que es aquella persona que, teniendo documentación, estando con su documentación en regla, por perder el trabajo, pues termina, o por una situación X, por no cotizar a la seguridad social, pues lo pierden, ¿no? Es prácticamente, dice la Inspección de Trabajo, dice que como el trabajo se desarrolla en el ámbito del hogar, que no pueden mandar un inspector. Entonces, recoge esta ley maravillosa, que es el empleador o la empleadora el que tiene que velar por la seguridad de la persona contratada, pero no crea canales para verificar que la persona está en condiciones de seguridad. Y seguro que todos los que estamos aquí hemos escuchado alguna historia, ¿no? Y yo pregunto, ahora que estamos en elecciones y hablábamos de lo que está pasando, estos son los hombres que han gobernado desde los 90 para acá. Y hemos hablado de esa violencia que ejerce la legislación española sobre las mujeres migrantes. Cuando físicamente ya no podamos aportar, como decía el chico del PRIX, que vengan, pero que aporten, que vengan con ganas de trabajar. Cuando físicamente no podamos realizar la actividad para la que la gente de aquí de bien entiende que estamos diseñada para hacer, porque nosotros tenemos que ocupar determinados espacios, ¿no? Cuando físicamente no podamos, cuando tengamos la salud lastimada, cuando ya no tengamos suficiente cotización, porque es imposible tener suficiente cotización. De hecho, en el caso de las empleadas de hogar, es una de las cotizaciones más bajas del sistema de la seguridad social. No quise poner la cifra, pero es vergonzoso, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿cuál será entonces nuestro espacio aquí en España? ¿Qué van a hacer con nosotras? Cuando ya no podamos cargar al abuelo, ni limpiar los cristales, ni coger la bandeja. Y lo que tenemos que saber, los que estamos aquí, que las personas que estamos aquí, es intentar ver cómo llegamos hasta aquí. Desde 1492, ¿a través de quién hemos nosotros
personas que, bueno, de varias generaciones que estamos en esta sala, hemos aprendido a ver el mundo. La receta, yo la estuve observando, me puse a mirarla con detenimiento, es la receta tradicional. Tiene 3 ingredientes. Agarramos a un grupo de personas, le quitamos toda la humanidad, lo convertimos en una masa uniforme y oscura y comenzamos a utilizar frases genéricas para identificarnos. Inmigrantes, irregulares, menas. Despojados de esa humanidad, entonces comienza la violación de sus derechos, porque ya no son humanos. Entonces, ¿qué más da? Que mueran cerca de 1000 personas en menos de 6 meses intentando entrar a España, cuando el problema es la inmigración. No. El problema no es la inmigración, el problema no son los migrantes. El problema es que tenemos una batería de leyes inhumanas, crueles, violentas, y que nadie hace nada para cambiarlas. Pero ni los partidos de un lado, ni los partidos de otro lado. Y yo me puedo llenar la boca diciendo esto porque yo no tengo derecho a votar. Yo soy inmigrante, no me puedo defender. Los inmigrantes somos un colectivo que le sale muy barato, tanto a los partidos de derecha como a los partidos de izquierda, para hacer campaña, porque no podemos ir a las urnas a defendernos. Y luego nos rescatan. Nos ayudan, nos protegen, cooperan con nosotros. Y esto es lo que hemos aprendido nosotros, los que estamos aquí, y lo que seguimos aprendiendo nuestros hijos. Y cuando yo les decía a ustedes que el sistema no le está fallando solo a los niños y a las niñas extranjeros, es porque si en una clase, a ese instituto al que voy, y en el tercero de la ESO solamente hay 2 niños, uno latino y otro senegalés, africano, el sistema no le está fallando solo a ellos 2, porque entonces si en una clase hay 25, hay 2 que son víctimas. ¿En qué se convierten los otros 23? ¿Cuántos Santiagos Abascal estamos creando en las aulas en este momento? ¿Y quién se está preocupando por esos niños y esas niñas? Las cosas hay que atacarlas desde la estructura. Igual lo que tendríamos que intentar hacer a partir de ahora es ver el mundo desde otra mirada. ¿Aprendimos a verlo de una forma? Vamos a intentar verlo de otra forma. A ver si aprendemos algo distinto. Porque es imposible de construirnos sin antes corregir los fallos estructurales heredados de nuestro entorno. Aquí todos tenemos responsabilidad en todos los bulos, todo el racismo y todo el daño que se está causando a los niños y niñas que independientemente del color que tengan, van a ser de Lugo, van a ser de Coruña, van a ser de Galicia, van a ser españoles, les guste más o les guste menos. Muchas gracias. Me pasé 15 minutos y no se lo olvido. Pasaste 6:50 nada máis, non hai fallo, estaba moi... Penso que estaba todo o mundo moi interesado, moi atento e atentas. Non sei, abrimos xa un espacio de falar, pedía que a xente non se poña a dar outra charla, sino igual a si facer comentarios, facer preguntas, apreciación, non sei o que vos pareza. Creo que temos aquí moita cousa para tratar. Non sei se alguén quere abrir o xeo, romper o xeo. A min, yo si fíxome acordar, e estou mirando a miña amiga e compañeira Aminda, que está aí, traballadora social en Burela, cando éramos da AMPA, do cole de Burela, con 2 fillos racializados, ambas, e nos decía, racismo, no, por favor, esto son cosas de nenos e tal, e en canto rascabas así un poquito, pois había xente peruana, non só caboverdiana, peruana,
marroquí, e todas elas, as nais, que con que nos tentamos falar para introducir un pouco no plan da diversidade dunha das escolas de Burela, pois había moito que rascar. Entón, bueno, creo que ese problema de negar, a negación do racismo é algo estrutural e moi forte. Bueno, eu conozco máis, aunque sea de aquí, a experiencia de Burela. Burela teñen pasado cousas terribles. Houve un ano nunhas eleccións que saíron varias candidatas racializadas e a unha lle foron a chamar a atención a tenda onde traballaba, unha señora funcionaria do Concello, ademais. Tuvo santo pensar que tiña tanta razón. Sí, porque que foi a chamar a el atención. tema es que al final podemos tener un poquito más, siempre dicen, no, el que viaja le abre la mente y el que lee, bueno, eso No hay que cogerlo siempre. con pinzas, ¿no? Pero la realidad es que estamos educados todos en esta misma estructura y en este mismo sistema. Todos tenemos sesgos, todos tenemos prejuicios. Y lo que tenemos que saber es que cuando tú te levantas por la mañana, Lucía, tú te levantas por la mañana, tú puedes decidir qué color de camiseta ponerte, pero no qué prejuicios llevarte. Tú te los llevas todos a ejercer tu carrera de médico, de profesora, ¿no? Incluso el papel más importante de padre o madre. Entonces, si no se revisa qué profesionales están tratando con nuestros hijos y con nuestras hijas, si no hay una forma de filtrar eso, ese patrón de racismo y de discriminación se va a seguir repitiendo. Temos aquí, por acaso, moita xente da área educativa, de varios niveis, non? De educación primaria, vaya, estou vendo eu así por aí, de cero a maiores de todo. Non sei se alguén se sinte reflexado ou quere abrir o debate. Que nos ámbitos educativos que nos toca vivir, temos que ter formación. Entón, todos os sistemas que están organizando todo eso, pois deberían demandar mediadores ou personas que traballen para detectar realmente que como se ve o racismo, non? Pero pasa igual que na escola, cando todos decimos todos, e a mellor hai todas rapazas e hai un rapaz solo, e din todos, levantaros todos e iros a... Entón, se non temos sabes, reunións para que alguén nos diga cuidado, que por aquí non, e para ser conscientes de como temos que traballar, pois claro que habrá moitos efectos, pero é que apelo estamos a pelo na comunidade educativa, porque eu me parece igual que en eso, como no ámbito das agresións sexuais e de moitas cousas, é como se o soupéramos e que temos que transmitilo, pero é que estamos cheos de prejuicios, non? E o rollo é darnos conta e detectalo e saber decir, porque enseguida che dicen que todos somos iguais, é o que decimos dos bulos. Tens que saber rebatir, tens que ter armas. Yo no veo colores, yo veo personas. Sí, este tipo de... Pues si no ves el color que tengo, hijo, véalo oculista porque tienes un problema. Claro que ves o color, como non vas ver o color? Claro que o ves. Exacto, pero é que eu non sei por que non se fala claro, sabes? E iso temos que axudar a superar moitas cousas, que son a veces, outras veces xa, me refiero, que xa son conscientes, como é opcións políticas e todo, que xa, eso xa é discriminar, e o que diciste, a esclavitud, que a esclavitud era deixar de ser personas. Entón, é que eu flipo, como Burela, coa cantidade de xente que hai que ven a traballar e que ten fillos ali, como se sigue ano tras ano a pelo. Que? Penso. Eu quería dicir unha cousa. Houbo gallegos esclavos en Cuba. Hai pouco vi un libro sobre o tema. O sea, non inventamos nada, nin estamos a vivir cousas diferentes das que xa ocurriron ou poden volver a ocurrir. Meu avó foi internado no campo de Triscornia, na Habana, para unha cuarentena, e non puido salir hasta que alguén o foi
a sacar dali comprometéndose a buscarle un traballo e a responder por ele. O sea, non, as situacións volves a repetir continuamente. Eu estou falando da emigración. Sí, sí, sí. Eu comparto moitas cousas das que dixetes, outras non. Por ejemplo? Por exemplo, sobre o tema da educación. Eu teño unha filla que é orientadora. E se ven situacións difíciles, efectivamente, con moito alumnado, ese tema que tocache do protocolos antisuicidio, para impedir o suicidio, para impedir o acoso, pero non se dan solo por cuestiones racistas. No, pero yo no he dicho eso. Lo primero es una cosa, o sea, no he dicho eso, pero yo tenía que centrarme en eso porque yo vine a hablar de la migración, eso es lo primero. Situaciones tenemos todos. Ahora volvemos al tema de la interseccionalidad. Nunca va a ser lo mismo un niño o una niña blanca, con abuela, con tía, con primos, con bisabuelos, que tenga una situación de bullying y que pueda permitirse irse a terapia y que tenga quien la saque al parque un rato, quien hable con ella, que le dedique tiempo. Sí, estamos de acuerdo. Escúchame por favor un momentito. Que una niña peruana que venga reagrupada por su madre, que son solo ellas dos, que la madre trabaja 12 horas al día y que no tiene cómo pagarle terapia y tiene que acudir al Sergas y esperar 6 meses a que la vea una psicóloga. O sea, no va a ser lo mismo. Entonces eso es lo que tenemos que centrarnos. Tirar balones fuera no ayuda. Las cosas hay que llamarlas por su nombre y ponerlas en el contexto. Y no es... Perdón, yo viví la emigración. Yo fui una niña como las que tú describiste. ¿Vale? En Francia. Sí. ¿Vale? Y entonces sé perfectamente cómo es tú también, porque también lo viviste. Y bueno, hay muchos factores que influyen en esas discriminaciones, obviamente tú lo dijiste, el factor económico, el factor cultural, porque eso también existe, padres que no quieren integrarse en condiciones. ¿Y a qué le llamas tú integrarse en condiciones? Porque me gustaría saberlo. Pues mira, por ejemplo, un padre que le impide a su hija ciertas actividades, o incluso que la castiga. Yo sé un caso, contado por mi hija, de un padre que castigaba a la hija por ciertas actividades que la hija quería desarrollar y demás. ¿Sabes? Yo conozco muchos padres que castigan a sus hijos por ciertas actividades que quieran desarrollar. Pero esos son machistas. Exacto. Bueno, el tema es que lo importante de esta conversación es situarnos en lo que podemos hacer para corregirlo. Porque no son temas personales, estamos hablando de una estructura que tiene muchas ramificaciones y que a veces defendernos, porque yo entiendo que ponernos del lado de la persona que infringe daño, del opresor, del racista, del machista es incómodo, pero es que lo somos. Somos racistas y somos machistas. Y aceptando eso, a partir de ahí comenzamos a hablar. A ver, por aí. Sí. Unha vez dixo o meu fillo que desde os privilexios era moi fácil falar, desde a nosa situación de privilexio. E efectivamente, as aulas son eso, que según vamos subindo de nivel, os rapaces negros van desaparecendo, os autistas van desaparecendo, toda a diferencia vai desaparecendo, todas as clases máis baixas van desaparecendo, vamos estructurando todo, vamos barrendo, todo, efectivamente, todo para ser básica, e unha parte deso, para a nosa desgracia, faise desde a orientación, é así, desde o profesorado, sin formación, moitas veces tamén os compañeiros que encubren a outros compañeiros que teñen prácticas non adecuadas a todos os niveis. Iso é un tema moi grave, a mí, é dicir, é dos que máis me preocupan. É dicir, que entre compañeiros, miramos, se mire para outro lado, que nos vivimos. É dicir, é moi grave, porque uno non fago, pero ao mesmo tempo non denuncia o que está ao lado, e claro, non é asunto meu. É o que se fai desde a administración, todos sabemos. Tapar.
É dicir, efectivamente, non podemos mirar para outro lado. Está moi ben, eso, cando somos blancos, falar dos nosos privilexios con blancos, cando non temos unha discapacidade, falar do resto, etc. Temos que abrir os ollos e temos que ver o que estamos facendo. E estamos facendo toda a sociedade. Moitas gracias de todo. Gracias a ti por participar. Hai xente que queira participar ou falar? A ver, aí ese brazo. Hola, Carlos. Sí. Vou contar o ano. Meus pais son da zona de León tirando contra Asturias, esa zona de Paxares e por aí. E recordo que a miña mãe contou unha historia dunha brasileira. Era unha muller que tiña un home que era borracho. E tiña, non sei se 2, 3, tiña problemas. E ela sempre lle achacaba ese que tiña borracho, que non traballaba, e no fondo o que máis lle gustaba chamar era piojoso. Bueno, chegaron aquí, ali ao río, cando é inverno, leva moita agua, pero cando non é inverno, hai que máis, non? E isto parece que era no verano. Entón escolleu, como a outra insistía en piojoso, eres un piojoso, tirou do río. E ela, dentro do río, levantou as maus e fixo así, como se matan os poucos. Pómonos meter debaixo da auga, pómonos facer de todo, pero temos as maus, así que menos funeral, e vamos comportar. Queredes falar, por exemplo, de bulos que están aí? Que bulos hai en Viveiro? Que bulos hai en Burela? Nos coles, no centro de saúde, Elena? Pues que se llevan todas las ayudas, los ¿Qué me migrantes, dices? son los primeros en la escuela, Cáritas les atiende, cobran 2.000 euros y Cáritas les da la comida. ¿Dónde? Que yo no voy. Corre por toda la línea. Sí, bueno, y fora, y en fronteiras. Entonces, eso es lo que hay que desmontar. Es que eso... ¿Cómo te explico? El que cree eso a estas alturas del partido es porque quiere. Mira, el que es racista no se va a curar porque yo vengo aquí 20 minutos a contarles lo que les he contado. El que piensa así se va a pegar a la fe, va a decir que cree en Dios y que... Bueno. Entonces, el que es racista, el que tiene prejuicios y no quiere trabajar sobre ellos, da igual, mira, nos podemos encerrar como hacían tus padres que te ponían con tu hermana, ¡ve, hasta que no sean amigos! No sé. Pues podemos hacer eso y va a salir más reforzado incluso. Porque el tema es atacar la estructura. Y tenemos que hacerlo de uno en uno. El problema es que tenemos unos medios de comunicación que son el altavoz, en este país, de todos esos pulos. Lo mismo que lo de los ocupas, lo mismo, todo. Entonces, ¿cómo desmontamos eso? ¿Qué fuerza tenemos? Dejar de seguir los medios de comunicación, por ejemplo. Claro. Apagar el televisor y dejar de ver Telecinco. Se me ocurren mil maneras. Individuales, ¿eh? Pero los medios de comunicación, no sé quiénes tienen redes sociales, son los principales creadores de discurso de odio. Esos titulares que ustedes ven ahí no están puestos al azar. De hecho, salen algunos titulares de vez en cuando y a las 2 horas se disculpan, pero ya tienen el bombazo y se han hecho virales. Nosotros sabemos cuando hay un bulo, ¿eh? Lo sabemos. Sabemos perfectamente cuando hay un bulo. De hecho, sabemos cuando... como decía alguien, esa impunidad de ver que a alguien la están maltratando, que no tiene capacidad de respuesta en ese momento porque la encuentra débil y mirar para otro lado y no decir nada a la compañera de trabajo porque no queremos enfrentarnos a la compañera de trabajo. Y sabemos que tenemos compañeros y compañeras de trabajo que son racistas y que ejercen su poder. Es la misma gente que comparte el bus con nosotros, es la misma gente que nos encontramos en el supermercado, pero lo sabemos. Eso no hay que desmontarlo. Eso ya está desmontado. Lo que pasa es que conviene repetirlo. Sí, mira. Evidentemente os medios de comunicación influyen, se non é o 80 ou 90%, que as cuestións individuais, claro que están aí,
que eres racista e tens que reconocer o prejuicio que tes, ou eres machista e tens que reconocer o prejuicio que tes. Pero, por exemplo, dos exemplos, non? O tema do feminismo. Hasta 2018 aproximadamente, e xa había xente que o cuestionaba, foi o boom do movimento feminista, onde a mobilización foi impresionante e en poucos anos, é dicir, en 4 anos a partir sobre todo da pandemia, se foi desmontando por parte da extrema dereita, dos grupos da extrema dereita, moitas das conquistas que pensábamos que estaban moi enraizadas e se foron desmontando. E iso contribuíron enormemente os medios de comunicación e un sustrato que hai socialmente, que nosotros pensábamos que xa todo o mundo era feminista, que todo o mundo era antirracista, pero estaba aí e era falso, non? Co tema da vivenda, exactamente o mismo. É dicir, o protagonismo hasta hai pouco tempo o tiña o movimento contra, bueno, da hipoteca, da FAT, contra das hipotecas e o sindicato da Lura. E empezaron a crear, dándolle a volta ao sistema, empezaron a crear o tema dos ocupas. É dicir, as empresas anunciándose neses medios de comunicación, eses medios de comunicación difundindo todo eso. Evidentemente temos que ser conscientes deso e temos que ter unha resposta individual, pero se non somos capaces de dar a batalla cultural, porque detrás está a batalla cultural, é moi difícil conseguir algo. E para eso fai falta medios de comunicación comunitarios, temos que volver a salir á rúa, é dicir, temos que mobilizarnos outra vez, porque aquilo que pensábamos que tiñamos conseguido non está, se desmonta en un plan. Querías falar? É verdade que era un tema moita xente que repite estos bulos, sí que hai presuizos, pero moitas veces saben que están mal, pero fan simplemente por poder económico. Por exemplo, moita xente que antes estaba, que agora está que si contra a igualdade, contra as migrantes, etc., trans, etc. Moita xente antes de que empezara todo este boom do tema, etc., como o boom deste odio, e vos apoyaron incluso outras leis, nas autonomías, etc., que moitas veces que nada máis empezar, que nada máis empezar todo, cando empezou todo isto, sumaronse a este odio, a tremendo odio, que moitas veces utiliza ou sorprende persoa privilexiada con diñeiro para conseguir poder económico a leyes que no fondo saben que non lles fastidiar a nadie. Porque en el caso de las mujeres, sobre todo las mujeres migrantes, nosotros para el Estado, para estas políticas, somos mano de obra barata. Vale. Si ya las mujeres, si ya las mujeres en general, ya lo tenemos bastante jodido, y perdón por la palabra, las mujeres negras son mucho más baratas. Y si es negra y musulmana, pues ya no les quiero ni contar. O sea, a todos nos resuena el tema de la recogida de la fresa, ¿no? Un poquito. O sea, ¿quién quiere vivir en esas condiciones? ¿Y por qué se permite que seres humanos vivan en esas condiciones? Nosotros lo permitimos, que vamos a comprar la fresa al supermercado. Yo no he visto la primera noticia de que la fresa hubo que tirarla. Aparte que me fai moita gracia o bulo este de no, es que vienen a quitarnos el trabajo. No, é que pois ganar 4 euros a hora, quen che vai aceptar eso? Pois unha persoa que chega e non ten recursos. Entón aproveítanse disso. Pareceme moi fuerte que sigan dicindo cousas así. Por eso yo le digo, analizar el tema de la contratación en origen es importante para entender por qué estamos sobre representadas en determinados sectores. La migración a España no llegó sola. Señoras, señores, nos fueron a buscar y nos siguen yendo a buscar. Lo que pasa es que conviene un determinado tipo de migración más afín culturalmente, como decía un político hace unos, sí, los preferidos de la inmigración, ¿no?
Si es para la fresa, que no sepa español y que obedezca. Si es para cuidar a personas mayores, que hable castellano y que sea fuerte. Si es para el fútbol, ya sabemos quiénes tienen la puerta abierta. Es que instrumentalizamos a las personas, nos gusta. Son objetos. Cuando yo decía, hasta el 90, en el 92 comienza el auge porque España entra en la Comunidad Europea y entonces somos guays, tenemos dinero y entonces ya no queremos limpiar nuestra casa, sino que nos la limpie otro. Porque, madre mía, ¿qué va a ser eso? ¿No? Necesitamos mano de obra para cargar bloques y para hacer edificios y casas que después no podemos pagarnos. Venga, vamos a buscar gente para que haga eso. Cuando viene la crisis, entonces molesta a esa gente. Molesta. Los 10 años, los 15 años de trabajo que dedicó a este territorio para hacerlo productivo, para hacerlo rico, para que Viveiro sea la comunidad que hoy en día es, muchos de mis paisanos han sudado bastante. Pero el señor del bar se jubila, cierra el bar, la chica o el chico que estuvo ahí trabajando 15 años se queda sin trabajo y a partir de ahí molesta. Molesta que use sus derechos para cobrar lo que ha cotizado en el paro. Molesta incluso que tenga que pedir para sobrevivir. Y son personas, y eso no tiene nada que ver con que si la persona viajó, con el grado académico, con si son muchos o somos pocos, con que hace poco que estamos por aquí, que en tal año aquí no había negros, eso no tiene nada que ver, porque pasa con determinados grupos y con otros no pasa. Aquí inmigrantes son un grupo, los demás son viajeros, son extranjeros, son turistas, son inversores. Aquí cuando se habla de inmigrantes se habla de un grupo muy, muy localizado, que lo tenemos todos en la cabeza. Y si nosotros estamos reproduciendo esa explotación laboral, social, a través de los bulos, ¿por qué no llegamos a pensar que lo que hay es una mala distribución de la riqueza? De que es a partir de una época donde antes del 2012, vengan que hace falta mano de obra, ¿ven? Y cuando el gobierno lo hace mal y mundialmente hay una crisis, entonces ya esas personas molestan. Sus vidas molestan. Incluso llegan a dejar de importar tanto que se les mata en la frontera intentando llegar y no importa. Aquí es vergonzoso lo que está pasando en los últimos meses en Ceuta y Melilla y nadie dice nada. Y si queremos decir, pero bueno, pues ahí tenemos cómo comparar. Fíjense ustedes cómo se ha gestionado el tema de la guerra de las personas de Ucrania y otras personas solicitantes de protección internacional. Fíjense cómo y qué rápido se buscó soluciones, vías, furgonetas. Bueno, es una, venga, va, llevo 3 mantas y me traigo 3 ucranianos. ¿Por qué pasa eso? El color no sé si tiene que ver o no, pero ¿por qué pasa? Y en eso estamos todos conscientes. Pero yo te decía, lo de los bulos yo creo que no hay que desmontarlos. O sea, es que se sabe que son mentiras. Bueno, a veces ¿Cuál tú crees que sea? Eu tuve unha discusión hai pouco en Santiago con un veciño nunha terraza así, que é perceptor do ingreso mínimo vital, él e a súa compañera, ambos perceptores, blancos, españoles, digamos, e o tipo me empezou a decir que os peruanos cobraban 3 veces máis que él no ingreso mínimo vital, e dixen, é imposible. Que sí, e eu, pois non te compro o discurso. Dixenlle que non, e que despois me inventei, non sei, que eu estudiaba sobre eso e tal, non, lle dixen, cando queiras, traesme ao peruano, co papel e o teu, e o miramos, pero eu non che creo. E o tipo quedouse así como tal, non? Joder, hai un teórico que fala, a mí me gusta moito, o racismo do blanco pobre. Que racismo é ese? É o racismo da descualificación social. Sí, pero é por abaixo e en vez de cultivarse a solidaridade entre a xente que está jodida e explotada, se cultiva, non, o conflito que pode levar ademais ás violencias, é un conflito aí que está moi tal, non? Entón, todo eso dos servicios sociais ven un pouco tamén á conta deste tipo de racismo, porque a quen lle pode molestar? Pois a outro que di, ai, é que eu vou a Minda, e bueno, a Minda non, pero eu vou a traballadora social
e a mí non me atende, pero pasaron 10 senegaleses diante de mí, e dices, como? Non, pero entón créase ese medo da descualificación, non? Entre a xente que nota como que perde os privilexios, xente blanca, e que se vai quedar tan mal como a xente racializada, non? Entonces no es el bulo. Non é, claro, pero todo eso está detrás do bulo. Claro, pero entonces no es el bulo. Es que tú te sientes, independientemente de tu capacidad económica, de tu capacidad académica, tú te sientes superior a ese senegalés que pasó por delante de ti por supuesto. Y crees que mereces Claro. que esa persona. Entonces no es el bulo. Es que estamos en esa escala de valores en la que un grupo de personas se ha criado, que independientemente de que sea el que menos tenga de los que menos tienen, se creen superior a determinadas anterior, personas. sí. O que pasa que crea o bulo como no vehículo. Sí, Elena. Yo creo que es mucho más fácil sintetizar allá abajo que luchar contra el de arriba. Y eso es lo que nos pasa a la mitad de la sociedad. Es mucho más fácil yo, al que está debajo, lo piso, pero no me enfrento al que está ahí arriba. ¿Vale? Sí, ahí estaría o cambio de perspectiva. Claro, y mientras no hagamos eso... Claro. Pero me pregunto tanto de iso hai nos movimentos de esquerda, os propios movimentos de esquerda, o propio movimento sindical, por exemplo, en Santiago, que hai un FIGA migración, que non sei cantos inmigrantes agora, pero na Mariña, por exemplo, non o hai. É dicir, cantos sindicalistas están dispostos a defender os dereitos dos migrantes, dos negros? Cantos sindicalistas? Cantos se moverían polos dereitos dos negros? Eu sei que hai mogollón de camareras negras, caboverdianas, afiliadas á CIGA. Ainda non vi ningún solo movimento na CIGA, na Mariña, que defendera os dereitos das camareras na Mariña. Ainda nin vi ningún. Pois mira que non hai camareras afiliadas á CIGA, E eu mesmo digo co movimento feminista, e volvendo, o mesmo digo no movimento feminista blanco burgués, que defendemos. Empezando, por exemplo, polo tema do abolicionismo e de tal, e por exemplo, co tema da prostitución e con el tema de la pornografía. Por exemplo, non se me ocurre que sempre as feministas blancas somos moi dadas a decir que somos todas abolicionistas e que somos como se as demais, as que somos pro regulamentación e tal, non existiramos, que existimos, dáse a casualidade. Eu sei que para as abolicionistas as pro regulamentación non son ni feministas, pero bueno, dá igual, ainda así eu tamén podría contar unha anécdota co tema da interseccionalidade, por poñer un exemplo. É que se me ocurre que, por exemplo, o feminismo tampouco vexo o gran movimento do feminismo blanco defendendo os dereitos das migrantes, que tampouco lo veo. Pero es que non lo ves, es que non lo hai. Entonces, por exemplo, podría contar unha anécdota por poñer a anécdota del, non? Eu recordo, pois hai xa bastantes anos, é verdad, hai xa bastantes anos, nun pub de Santiago de Compostela, un negro nun pub, tomando algo, e de repente entran unhas blancas desbocadas con pollas en la cabeza que estaban nunha despedida de solteira. Lo engulliron, ali había moitos homens, fueron a por el negro, lo engulliron las blancas. Tú no te imaginas... Lo tocaron, lo no sé qué, es decir, lo tocaron, lo metieron medio como si tuvieran derecho, ¿no? Ese é, supoño que moitas a idea que temos moitas blancas do que é o feminismo, ¿no? De esa superioridade que podemos exercer. Xa sei. Hai mujeres machistas. No, pero eso, quero dicir que ese é parte desta parte de esta idea tamén da animalización do home negro, ¿no? É dicir, e que moitas mulleres blancas nos podemos rir, de WhatsApp, non sei que nos repartimos, ¿no? Animalizando e sin darnos conta, porque claro, esta é a outra parte da igualdade, ¿no? Queremos ser iguales a quen? E é que queremos ser iguales ao home blanco que ten poder. E é que se queremos ter poder, igual acabamos exercendo exactamente as mesmas a mesma violencia. ¿no? Entonces igual nos paramos, igual necesitamos pararnos, pero ademais, igual necesitamos falar coas demais
e estar aí todas xuntas. Digo tamén na parte dos obreros, vale? Digo por meternos, por facer un pouco de autocrítica na parte sindical e na parte do feminismo. Eu creo que o estamos facendo mal. Esta é a miña percepción desde a Mariña. Desde a Mariña, que xa temos moita experiencia e moitos vecinos e veciñas e familia, xa temos experiencia e seguimos facendo mal. Esta é a miña percepción. Alguén queredes vos contestar? Eu estou de acordo contigo, e de feito, cando entrei no observatorio, actualmente temos a sede en Burela. A min sorprendeume moito, non hai ningunha persoa racializada, ningunha muller. Encantaríame, por favor, que viñera. Entón, tampouco creo que, por unha parte, quizáis nos esquecemos, o sea, admito totalmente, de buscar chegar máis ás mulleres racializadas. E, por outro lado, tamén me vexo un pouco, que aproveitando que estes aquí, pero tamén genial, que como que a veces tampouco sei como chegar, porque teño falado persoalmente con mulleres racializadas que coñezo, falarlles do observatorio, e non acaba de encaixar, non? Entón... te voy a decir mi experiencia con el movimiento feminista local, ¿no? Yo lo que he sentido es que nunca se han interesado por espacios que no sean creados por ellas mismas para escucharse por ellas mismas. O sea, si el movimiento feminista quisiera realmente acercarse, tendría que buscar qué cosas son las que nos afectan. Tú comentabas de que ahora para las elecciones hay no sé cuántas, 2 millones más de mujeres que van a votar, ¿no? Pues yo no puedo votar, tengo 18 años en España. Y solamente del sector de empleadas del hogar, 70.000 mujeres no van a poder votar. Yo nunca he visto ningún movimiento feminista aquí en Galicia sacar la cara por eso. De hecho, tuvimos que sudar muchísimo para conseguir las firmas de regularización ya. Y no vi que ningún movimiento feminista, ni ningún se tomara en serio esa recogida de firmas para algo que es tan necesario y tan humano y que le cambiaría la vida para bien a tantas personas. Porque es incomprensible, porque aquí mismo en Galicia hay 400.000 votos fuera de Galicia, de netos y bisnietos de inmigrantes, que a mejor ni pisaron esto nunca. Pero así de incomprensible estamos desde 1985 con una ley de extranjería que es una mierda y nadie hace nada para cambiarla. Entonces no importa. No le importan las feministas, no le importan los partidos de izquierda y los partidos de derecha hacen caja. No importa. Y entonces tenemos que asumir, mira, no nos importa. Pero no hacer como que nos importa cuando realmente no importa, porque no hacéis nada. Yo nunca he visto una marcha feminista el 21M, que es el Día contra la Discriminación Racial. Cuando se le ha invitado, no van. No las he visto, ninguna marcha. ¿Ustedes las han visto? ¿Ustedes han visto a las feministas locales salir cuando hay un crimen y la persona es racializada, indignarse? Nos indignamos por George Floyd. Eso sí. Sí, ahí sí. De todas maneras, yo creo que pasa, por lo que me pasa a mí, yo no me siento representada por el feminismo actual. Por este feminismo, porque hay muchos. Tampoco veo que se quiera entender el mío, el de las personas como yo. Y a veces es cuestión de ver qué nos pueden enseñar los demás, no de lo que podemos enseñarle nosotros. Entonces, también es verdad que las personas racializadas, las mujeres, viven una situación de machaque emocional y laboral, precariedad, que la participación es un lujo. Y eso también hay que entenderlo. Por supuesto, por supuesto. Dale. Eu quería decir unha cousa. Bueno, a esto que acabas de decir, esto último, sí que é verdade que
hai moita menos participación de mulleres negras no movimento feminista e probablemente temos a culpa as que defendemos o movimento feminista dentro do noso color. Pero en Burela sí hai un pequeno movimento de mulleres racializadas que se están empezando a organizar a su forma e a su manera. Sí, bueno, eso por un lado. E despois, por outro lado, eu creo que o peor dos bulos, e o que máis dano fai, o que máis nos afecta, é decir que o machismo non existe e que o racismo non existe, porque volvendo ao fío que dixo antes Lucía, a rapaza que se presentou a concelleira, que acabou concelleira, ademais, poucos días despois. Eu tamén coñezo esa historia, porque a contou ela personalmente. O problema é que esa mesma persona que lle foi chamar a atención ao seu posto de traballo, esa mesma persona enchese a boca en redes sociais, enchese a boca en decir que en Burela non existe o racismo, cando todos sabemos que sí existe. Sí existe porque estamos vendo cada día os traballos máis precarios sobre nos exercer xente racializada, non temos máis que ver o tráfico que se está facendo agora cos indonesios, que teñen, en fin. Sí, aquí na Mariña creo que temos bastante que reproer coa cuestión. Entón, non podemos decir que non existe. E o problema é non só que o creamos a xente de aquí, é que o creen eles mismos, porque ti falas con moitas persoas racializadas que che din, bueno, e se cansan de ti, o vexo en redes sociais, que eles non se sinten marginados e que o racismo non existe. Porque esa jerarquización que se hizo hace tantos años de eso, cuando te desprenden de la humanidad y tú crees que tienes menos derechos que el otro por tu descendencia, por tu color de piel, tú te lo crees. Claro. Claro, e te crees que, porque é moi doloroso, eu lembro as primeiras experiencias, hai moitos anos, vai facer 25 anos que cheguei a Burela. A primeira vez, un 21 de marzo, que é o día pola eliminación da discriminación racial, entrevistaron a un home caboverdiano, que aparte era un tipo así, moi suave e tal, chamaronlle a atención, saliu o pobre no periódico, e ao día seguinte chamaronlle a atención en moitos sitios. Un tipo mariñeiro que nunca se metera, quero dicir, en ningún así bastante anónimo, non? E esta negación é o mismo que negar que existen negas que existen as desigualdades, entón negache todo, hai partes de que non hai discriminación a naide. E eu creo que no caso do pobo galego, ao que pertencemos, o noso mantra é que fomos un pobo emigrante, entón é imposible que seamos racistas. E utilizamos eso como un mantra, e utilizouse sempre. E hai historias por aí que están, hai unha historia sobre Castelao, que coñecín hai pouco. Castelao ten uns escritos super racistas, horrorosos, e dibuxos, pero es que Castelao un día caeu da burra e o dixo, e o ten escrito no diario, o que pasa que é o diario que utilizou para o Sempre en Galiza, e o sacou un investigador hai uns anos, un investigador inglés de estudos galegos e tal. E esa historia de Castelao que é preciosa, porque é o que nos pasa. Nos criamos e nos socializamos en unha sociedade racista, cargamos cos prexuizos, por moi emigrantes que saíamos, ou pobres, ou o que sea, somos incapaces de ver eso nos outros, non? E el un día, en Estados Unidos, en plena guerra civil, mandaron por pasta para a República, a buscar pasta para apoyar a República na guerra civil, e un día caeu do cabalo como San Pablo, é unha cosa así, caeu da burra, non? E entrou nun e o ten escrito, está o tipo que traballou o diario, non? E falaba de que chegou a un bar e había o de White Only, había unhos bárbaros de él, comendo e bebendo ali, había como xente negra fora ou algo, non? E a partir de aí, el, non sería un recurso esta historia de Castelao pedagóxico maravilloso, que a mí si me gustaba Castelao, me gusta moito máis, porque tuvo esa tamén capacidade, non? E aí se concentra toda esa historia, non? De poder afrontar as cousas desde... Bueno, pues habría que ver, porque yo por Castelao suelo preguntar muy a menudo. Non se conoce esta historia. Non saben quen es los niños, o sea que, a ver... Xa, agora mesmo pode que non. Lamentable, te podía ser la presentación de... Mira, Castelao, pues non saben quién es. Familia, yo me tengo que marchar. Bueno, sí, son casi as 10 da noite.
Muchísimas gracias. De verdad que todo lo que he comentado aquí no lo hago, yo no los conozco. Para mí son igual de malos todos. Entonces mi intención era venir, comentar esto, cada quien que lo lleve a casa, que lo trabaje como pueda, pero sobre todo que se haga responsable de la parte que le toca. ¿Vale? Estoy disponible si en algún momento quieren abundar más, porque me quedo con el mal sabor de no poder poner los vídeos que traje, aunque me iba a pasar de tiempo, pero me daba un poco igual porque yo creo que eran necesarios. Me quedo a su disposición. Me voy sin poder tomarme un vermú aquí en Ribeiro. Pero ¿cómo? Porque hay que conciliar. Yo tengo un neno de 2 años al que tengo que ir a recuperar y el viaje es un poquito largo. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, Lucía, gracias. Lucía, gracias. Y yo, muchas gracias.